70% de la gente que trabaja odia su trabajo. Estamos abrumados de datos estadísticos sobre los altísimos niveles de desmotivación. Vamos a hablar de desmotivación. Y esta es una propuesta para dejar de fingir demencia, que la gente está bien en el trabajo y que lo que estamos haciendo en términos de oferta empresarial, de oferta laboral, es lo que quiere y necesita la gente. Claramente no. Estamos abrumados de datos estadísticos sobre los altísimos niveles de desmotivación que tenemos en las empresas actuales. Con lo cual, se vuelve imperativo, primero, entender de dónde estamos partiendo y segundo, poder especular o probar distintas maneras para poder desandar este camino de la gran desmotivación laboral que tenemos. ¿Qué quiero decir cuando hablamos de desmotivación? De una cifra enorme. El 70% de la gente que trabaja odia su trabajo. 70%. Si tenés 10 empleados, hay 7 que odian el trabajo. Si sos parte de un equipo de 100 personas, 70 odian su trabajo. Es una cifra altísima. Solamente un 30% de las personas están contentas con el trabajo que hacen. Solamente un 30% sienten amor y vinculación genuina con su trabajo. Están entonces vinculadas a ese quehacer cotidiano de un lugar emocional, desde un lugar entusiasmante. Y esto no quiere decir que son felices optimistas tontos, que no tienen ningún problema y todo les gusta. Sino que pueden superar las dificultades, las barreras, los desafíos, las cosas que no les gustan en el trabajo, porque están muy enamorados de lo que hacen, o están entusiasmados, o sienten un sentido de propósito, un sentido del impacto fuerte. ¿Qué está haciendo el resto, el 70% de la gente? Acá tenemos un 60% trabaja a reglamento. Quizás la mayoría de ustedes están ahí. ¿Qué es trabajar a reglamento? Hacer lo mínimo indispensable para que no te despidan, o lo mínimo indispensable para ganarte el bono que va a financiar tus vacaciones a fin de año. Es trabajar entregando exactamente lo que te pidan. No más, porque no vaya a ser que esté invirtiendo todo mi saber y mi tiempo y mi entusiasmo en lugares que no valen la pena, y no menos porque no vaya a ser que me despidan. Pero sin duda no estoy tremendamente entusiasmado con lo que estoy haciendo. Trabajo a reglamento, me da todo lo mismo. Pero lo peor de todo es que tampoco estoy lo suficientemente harto para salir a buscar otro trabajo. Quizás si me llaman voy a una entrevista, quizás si me llaman cambio. Pero me quedo en la empresa, a disgusto. ¿Y qué hago en las horas libres, en los pasillos, en la máquina de café, con mis compañeros cuando voy a almorzar? Me quejo. Hago 3 actividades que generan altísimos niveles de dopamina y que a todos nos encantan, pero nos destruyen en términos de futuro. Me quejo, culpo a otros y quiero tener razón, que todos los males que me ocurren dependen de mi mal empleador o dependen de mi mal líder. ¿Qué hace el 10%? El 10% son detractores abiertos. Son personas que no solamente odian su trabajo, sino que se lo comunican al mundo. Están activamente buscando otro trabajo, hablan activamente de lo mal que está la empresa, de lo mal que sus jefes hablan mal de sus compañeros. La cuestión es que por pasividad o por acción destructiva, el 70% de la gente no está a gusto con su trabajo. Esta encuesta de Gallup, que hace 28 años que hace este estudio, en casi todos los países del mundo occidental, más de 100 países, lo que nos demuestra es que estamos en un momento crítico en donde impera un cambio radical si queremos seguir teniendo equipos y gente entusiasmada para poder aportar valor en nuestro proyecto empresarial. Lo interesante es que hay una segunda pregunta y es ¿por qué estás tan falto de amor con el trabajo? ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué te quieres ir? ¿Por qué lo odias tanto? Y se recopilan todas estas respuestas. Yo les voy a contar las 3 razones principales por las cuales las personas están hartas de su trabajo y lo odian. El 16% de las personas mencionan que tienen exceso de trabajo. Estamos en una nueva pandemia, les aviso, en la pandemia del estrés, ¿sí? Exceso de trabajo. La pandemia del estrés habla que casi la mitad de las personas que trabajan sintieron estrés alto en la última semana. También de informe de Gallup, el 44% de los trabajadores sintieron mucho estrés la última semana. Hay algunos estudios en Latinoamérica que hablan de porcentajes entre el 75 y 85% de personas con posibilidad de tener burnout en el trabajo. ¿Qué es burnout? Estrés laboral sostenido en el tiempo. El impacto que genera personas
que están estresadas no solamente se dañan a sí mismas en términos de su físico, su cuerpo, su capacidad cognitiva, sino que baja profundamente el rendimiento. Y si baja su rendimiento, obviamente que impacta negativamente en los indicadores de la empresa. Cuando hay una empresa con un 70% de gente que odia su trabajo, tengo un 85% más de probabilidad de tener un accidente laboral, un 50% más de probabilidad de alta rotación, tengo un 76% más de ausentismo. Esto genera un impacto directo en la línea de resultados. La felicidad y motivación laboral no es algo lindo que hago en mi tiempo libre o algo que pienso solo en la cena de fin de año de la empresa. Es una cuestión clave si quiero seguir ganando dinero y tener un negocio de futuro. Segunda razón más mencionada tiene que ver con salarios injustos. Fíjense que acá no habla de salarios bajos, sino salarios injustos. Cuando las personas comparan el sacrificio que hacen haciendo un trabajo que odian, todo el sacrificio personal que hacen para ir a trabajar a ese lugar en términos de no poder hacer algún deporte, no poder ejercer algún hobby, no poder cuidar a los hijos, no poder ocuparse de cuestiones personales o de estudiar, no está correlacionado de manera justa con el ingreso que reciben. Entonces, el ingreso no tiene que ver con que sea alto o bajo, sino la percepción de que el sacrificio y el costo que pago a nivel personal es demasiado alto con respecto al dinero que gano. En el 2021 se dio un fenómeno en Estados Unidos y en Inglaterra que se llamó la gran renuncia. Índices extremos y récords de renuncia al trabajo justo en el momento que el mundo se recuperaba de la pandemia del COVID y que las empresas salían como locas a reabrir los locales, los hoteles y las experiencias de viaje, porque ya había posibilidad de hacerlo gracias a las vacunas. Y lo que ocurrió es que muchísimas de estas personas, en vez de volver a trabajar, renunciaron. Y hay dos sectores que renunciaron fuerte. El sector que tiene que ver con la atención al público, hoteles, restaurantes, vendedores de comercio, minoristas. Son personas que trabajan a contrahora, que tienen los francos o los días libres en momentos que su familia está descansando, trabajan muchísimas horas y el pago horario es muy bajo, no cierra la ecuación. Y las otras personas que renunciaron son las personas que trabajaban en grandes corporaciones, en puestos altos, con un cheque muy bonito a fin de año, pero que en la pandemia se dieron cuenta que en la casa había dos adolescentes que eran sus hijos. Y de pronto, ay, son copados, están bien estos chicos, ¿no? Buena onda, qué lindo charlar con ellos, y volvieron al gimnasio, y volvieron a recuperarse, y volvieron a bajar de peso, entonces no estaban dispuestos a volver a una vida en donde la resignación personal era tan grande. En Latinoamérica esto no ocurrió. Otro nombre le pusimos a este fenómeno porque la gente no renunció, pero se desilusionó y se llamó la gran decepción. Yo no sé qué es peor, que la gente se vaya buscando otras cosas o que la gente se quede ante la falta de alternativas pero se quede decepcionada. En Latinoamérica es muy parecido a esos matrimonios que se divorcian pero no les alcanza el dinero para vivir en casas separadas y viven juntas, muy parecido. El 70% de la gente odia el espacio laboral donde está, no le queda alternativa y sigue quedándose ahí. Y muchos empresarios, sesgados con que la gente no mueve y no se va, piensan que esto es porque están motivados. No nos engañemos, no están motivados, están decepcionados y no tienen alternativas. La última razón y la principal por la cual la gente odia su trabajo tiene que ver con ambientes de trabajo y liderazgos, adivinen, tóxicos. Quiere decir que la gente no renuncia a la empresa, renuncia a su jefe. Hace un montón de tiempo que lo sabemos. Me parece que es clave trabajar sobre esto. ¿Por qué? Salarios injustos y carga de trabajo tiene que ver con soluciones más estructurales. Tiene que ver con armar o diseñar estructuras de trabajo en donde la gente pueda tener trabajos más humanos, aprovechar la inteligencia artificial para poder reemplazar esos trabajos repetitivos y alienantes con robótica o con, de vuelta, algunos software de inteligencia artificial que pueden hacer este trabajo arduo y mal pago muchísimo mejor y ubicar a la gente en trabajos de mayor valor agregado, donde puedan aprender, ser más empleables, desarrollar nuevas capacidades. Y obviamente los salarios entonces también tendrán que ser revisados a favor de trabajos de mayor valor agregado. Pero esto tiene que ver con algo cultural, profundamente cultural, con el saber estar con la gente, con la filosofía o la creencia de que tratar bien a la gente es un lujo y no un derecho o un imperativo de negocios. Cuando nos metemos, y es muy interesante, en los ambientes
tóxicos de trabajo, lo que nos damos cuenta es que a pesar de que llevamos años desarrollando programas de liderazgo, desarrollando capacidades, escribiendo literatura a rabiar sobre qué es un buen líder, todavía opera una creencia muy profunda de que los que están en un puesto de dirección no están para gestionar gente, no son psicólogos de las personas y no tienen por qué ocuparse de ello. El día que cambie esta creencia y que entendamos que dedicar tiempo a las personas, no por hablar de las personas, sino para hablar con las personas, que creamos un espacio de trabajo de respeto, que dediquemos tiempo a desarrollarlas y a educarlos. Y que atendamos las necesidades subjetivas de las personas. Ya no es más un lujo o un detalle de un jefe copado, sino un imperativo de negocios que genera más rentabilidad. Ese día, todos los programas de liderazgo que venimos desarrollando en los últimos 50 años van a empezar a rentabilizarse. Si les parece que educar en liderazgo es muy caro, o no tienen tiempo, o no tienen recursos, prueben con la ignorancia. De hecho, ni prueben. Ya lo probamos y así nos va. El 70% de la gente odia su trabajo. Me parece que es momento de empezar a cambiar la ecuación.